El caso de Ripple contra la SEC hoy mismo va a dar un paso más de cara a su futura resolución, mientras, por contraposición, Binance está cerca de encajar un nuevo golpe, el cual podría llegar incluso en horas. En el vídeo de hoy voy a comentar las noticias de última hora de Binance y Ripple y haré un análisis de Bitcoin, BNB y XRP. Hoy el calendario económico finalmente empieza a ponerse atractivo y es que entre varias noticias que tendremos yo destacaría dos. Primero la comparecencia de Andrea Ernia a las 11:45 UTC+2, el cual es un miembro del Banco Central Europeo, por si da algún detalle de la estrategia de política monetaria del organismo en su reunión de tipos de esta semana. Recuerda que esta misma semana se van a subir los tipos de interés en Europa. Y luego, un poquito más tarde, a las 14:30, el IPC en Estados Unidos. Se espera que el IPC general haya subido un 4,1%, menos aún que el 4,9% de abril, y que la tasa subyacente también disminuya respecto al dato anterior. Aquí lo tenemos, de 5,5 a 5,3. No son los datos de IPC más determinantes de los últimos meses, eso está claro, pero sí que mañana mismo la Fed dará una respuesta definitiva sobre lo que va a hacer con los tipos de interés. Y yo creo que dependiendo de cómo vaya el dato de hoy, o mejor dicho, los dos datos de hoy, podría terminar de decantarse por una subida de 25 puntos básicos o por directamente no tocar nada, que es un poco lo que se descuenta ahora mismo. Entonces, vamos ya directamente a por las noticias de última hora. Hoy lo dividiremos en última hora de Binance y última hora de Ripple. En cuanto a las noticias de Binance, se especula con que la acusación penal de Binance ya haya presentado cargos. Esto lo ha comentado John Reed Stark, que es un exfuncionario de la SEC que estuvo 19 años al cargo. Si recuerdas, Binance ya fue demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, igual lo reconoces más por CFTC. Posteriormente, el 5 de junio, fue demandado por la SEC, que es un poco lo que recordamos hace nada, pues seguramente el próximo golpe va a venir por parte del DOJ, que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y se presentarían cargos penales. Sobre todo, atacarían a Binance por el tema del lavado de dinero, que es un poco de lo que la SEC le acusa, entre otras cosas, pues bueno, le acusa de coger fondos de los clientes y utilizarlos para fines propios, sobre todo relacionando con CZ, que dice que se los lleva a sus propios fondos de inversión, que se compra yates de 11 millones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está haciendo Binance de mientras? Pues bueno, Binance de mientras ha contratado para su equipo de defensa legal a George Canelos, excodirector de la División de Cumplimiento de la SEC. No es el único abogado que ha contratado Binance, ya que están contratando a los mejores abogados del mundo, prácticamente hablando. Y ya han contratado a 4 abogados más de Milbank, que si no lo sabes es una firma de abogados internacional bastante popular. Algo que, pues bueno, evidentemente lo están haciendo a modo de preparación para la batalla legal que se les viene encima, que no será poca. Entonces, dejamos por aquí la última hora de Binance y vamos ya por las noticias de Ripple. Y es que hoy mismo van a revelarse los documentos de Hinman. El expresidente de la SEC, William Hinman, te lo explico rápidamente, hizo hace tiempo ya unas declaraciones donde, a grosso modo, como que dejaba entrever que ETH no era un valor y que no están de acuerdo en que XRP o la empresa Ripple cumpla todos los criterios para calificar como un valor, que es justamente de lo que está acusando la SEC a Ripple. Bueno, esos documentos fueron eliminados y Ripple evidentemente luchó para que se pudieran utilizar en el juicio, algo que se ha terminado aceptando por la propia jueza hace unas semanas. Y justamente la fecha para descubrirlos es hoy. Esto quiere decir que hoy todo el mundo va a tener acceso a unas declaraciones y correos que pueden decantar claramente el juicio a favor de Ripple. Así que mientras Binance está iniciando ahora su batalla judicial, o como mínimo preparándose para ella, Ripple poquito a poco va viendo a la luz. Pero bueno, igualmente, de todos modos, no se espera que hasta finales de este mismo año pueda haber una resolución algo más firme. Así que para nada el descubrimiento de estos papeles de Hinman o estos documentos implica que vamos a tener una sentencia pronto. Dejo por aquí las noticias de última hora y voy directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. Empezaremos analizando Bitcoin, luego Binance y luego Ripple. Entonces, el tiempo corre a favor de Bitcoin. Te voy a explicar tranquilamente por qué, como más tiempo pase, más probabilidades tenemos de anestesiar este movimiento bajista que estuvimos viendo durante el fin de semana.
Entonces, primero, un poco de contexto. Justamente después de las caídas del sábado 10 de junio, caídas relativamente inesperadas en Bitcoin, nosotros ya habíamos hablado de este doble suelo, que queríamos ver este doble suelo, a modo de poder confirmar que podíamos atacar la parte superior del canal diario con más garantías, ¿no? Entonces, independientemente de esto, el precio, pues bueno, forma una gran caída, al menos sobre todo en el sector de las altcoins y sobre todo en el sector de las altcoins afectadas por Robinhood. Pero bueno, el mercado se desploma en términos generales y el precio empieza a frenar en este punto de aquí, nivel de soporte. ¿Por qué? Pues porque es la parte inferior de la cuña, sobre todo esta cuña intradiaria, y porque tenemos este nivel horizontal diario correspondiente a los máximos del inicio del patrón de cuña, pero en gráfico semanal, ¿no? Este patrón de cuña que tenemos aquí dibujado en gráfico semanal. Entonces, en este momento comentamos y ponemos encima de la mesa esto. Es posible que esté tratándose de un doble suelo, del doble suelo que habíamos comentado, y que de confirmarse el precio pueda atacar la parte superior, el nivel de los 27.000, 27.100, 200, 300, aprox, ¿no? Claro, el tema es que el precio empieza a perder fuerza. Empieza relativamente bien, pero enseguida pierde esa fuerza alcista correspondiente a cómo se forma un patrón de doble suelo o de doble techo. Un doble techo, por ejemplo, el precio toca y una vez ha tocado, lo normal es caer para confirmar ese doble techo en este caso. En cambio, si el precio empieza a vacilar en estos niveles, es muy probable que esto no sea un doble techo, sino que sea, pues bueno, cualquier tipo de patrón volátil que pues, ha coincidido en su etapa inicial o en alguna de sus etapas con un doble techo, ¿no? Claro, ahora mismo estamos en esa tesitura. ¿Esto qué es? ¿Esto es un doble suelo? ¿Estamos formando un doble suelo, con lo cual un patrón alcista? ¿O por el contrario, estamos formando una corrección? Corrección que derivaría en un movimiento bajista, porque tenemos esa dicotomía, tenemos esa dualidad y podría ser una cosa o la otra. La corrección no es. Vamos a empezar por ahí. Esto no es una corrección, esto no es un movimiento en forma de impulso, pullback y corrección, que el precio pueda llegar a caer en un futuro, ahora hablaremos de ello acto seguido, no implica que esto sea un patrón correctivo. Si tú te dejas guiar por que esto tiene forma de canal o de bandera o de banderino, como quieras llamarlo, para indicar que el precio cae y por lo que sea, por noticias que tenemos esta semana o por lo que sea, el precio cae y tú replicas esta estructura repetidamente en el tiempo, vas a salir a perder. Entonces, esto no es un patrón correctivo. ¿Por qué no es un patrón correctivo? Porque estamos en nivel de soporte. Los patrones correctivos no se forman en nivel de soporte. El patrón correctivo es un nivel tendencial que indica tendencia, que indica continuación de máximos y mínimos crecientes o de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, el patrón correctivo no se forma en un nivel de soporte o en un nivel de resistencia. Si no, te puedes coger cualquier gráfico, por ejemplo, ahora lo analizaremos, pero en Binance. Vamos por aquí. En Binance, seguro que en esta etapa de aquí, fíjate cuántas correcciones tenemos en Binance. Esto es un nivel de resistencia de Binance. No voy a entrar a analizarlo porque ahora hablaremos de Binance. Pero esto de aquí, si lo miras suelto, esto puede ser una corrección. ¿Por qué? Pues hombre, porque el precio se está levantando y está haciendo un pullback, una bandera o como quieras llamarlo. Esto de aquí podría ser una corrección. Otro movimiento horizontal. Esto de aquí podría ser una gran corrección, es un patrón de triángulo incluso, impulso, triángulo, continuación. No, la respuesta es no, porque estamos en nivel de resistencia. Entonces, en un nivel de resistencia o en un nivel de soporte, no hay ese tipo de correcciones. El movimiento, por mucho que tenga forma de corrección, de canal, de bandera, como digo, de banderín, los múltiples patrones que hay correctivos, no son correcciones, porque la corrección implica continuación. Y en nivel de resistencia es muy poco probable, o de soporte es muy poco probable, que si el precio está frenando, implique una continuación. ¿Por qué? Pues porque al ser un soporte, ¿por qué es un soporte? Pues porque la gente le encuentra valor, el inversor, el trader le encuentra valor. Entonces, si tú estás frenando en un nivel de soporte, es muy probable que sea no porque estamos haciendo un movimiento correctivo para seguir cayendo, sino porque el inversor vuelve a acumular en estos niveles de aquí. Es una hipótesis. Entonces, esto es el punto número 1. El punto número 2 es que como más se alarga este patrón, como más se alarga este movimiento, más probabilidades hay de que sea un final de movimiento. El movimiento previo era un movimiento a la baja, era una caída. Entonces, como más alarguemos este patrón, entre comillas, correctivo, más probabilidades hay que sea un final, un suelo. Hay una diferencia entre un impulso, un pullback y una continuación, o un impulso, un movimiento totalmente desarrollado,
y una vuelta. Esto es un patrón técnico, no sé si se llama taza, tazón o como se llame, no tengo ni idea. Pero bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué hay un punto o cuál es el punto de inflexión en el que el precio pasa de ser un impulso, un pullback y una continuación a ser un final de movimiento? La proporcionalidad. Todo radica en la proporcionalidad. Entonces, ¿por qué podemos marcar tendencia? Marcamos tendencia porque tenemos un movimiento alcista o bajista, como es el caso X, y un pullback proporcional a este movimiento. Pullback que, punto número 1, ni llega a ciertos niveles de los máximos de donde venimos cayendo, y punto número 2, tampoco es excesivamente desarrollado en este sentido. En este punto, a la que desarrollamos de manera excesiva, sobre todo proporcionalmente hablando con el impulso anterior, esto de aquí ya no es un pullback, sino que es un final del movimiento. Entonces, esto en cuanto a probabilidades, siempre hablando en cuanto a probabilidades. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que en este punto en el que nos encontramos, este exceso de desarrollo que aún dura, a menos que ahora venga una noticia desastrosa y el precio lo tumbe directamente, es muy poco probable, pero bueno, en este movimiento cada vez tenemos más probabilidades de que estemos formando un final de este movimiento bajista, ¿vale? Entonces, claro, no es pullback, lo hemos comentado, es doble suelo. ¿Por qué sí y por qué no? En el doble suelo tenemos una fecha límite que es literalmente hoy. Acepto que, pues bueno, después de esta barrida o pequeña barrida en Bitcoin durante el sábado, el domingo sea de descanso, el lunes sea de duda, pero ya está. Hoy mismo, si no damos un movimiento al alza, si no desarrollamos y nos despegamos de este nivel de soporte, de lo que implicaría el doble suelo, del nivel, pues bueno, cercano a los 25.400, esto no va a ser tampoco un doble suelo. Ahora hablaremos de qué puede ser, pero no va a ser un doble suelo tampoco, porque el doble suelo, literalmente, igual que el doble techo, es pam, pam, pam. No hay duda, no se admite duda en el doble suelo, porque es un efecto inmediato. Los bajistas están con el control, con un movimiento a la baja, pero el doble suelo lo que forma es un cambio de tendencia. Y si no, te coges y te miras los dobles suelos, dobles techos que ha hecho Bitcoin en tantas ocasiones. Aquí, por ejemplo, no te tienes ni que ir lejos. ¿Qué es esto de aquí? Pam, doble techo. ¿Ves que el gráfico semanal dude? No, automáticamente, pam, explota para abajo. Todas y cada una de las velas son a la baja, a la baja, a la baja. Es lo único que tienes que mirar. Y esto es un gráfico semanal. Si te coges el gráfico diario, verás decenas y decenas de dobles suelos y dobles techos, algunos con mayor y otros con menor relevancia. Entonces, ¿cómo podemos estar pendientes de eso? Pues cogemos gráfico de una hora, muy sencillo, y aquí lo tenemos. Fíjate, aquí tenemos este nivel de resistencia. El punto actual son los 26.150 aproximadamente. Si el precio de Bitcoin en las próximas horas no rompe este nivel, esto va a terminar alejándose del doble suelo. Y volvemos a lo mismo, aunque mañana pueda subir, no subirá por el doble suelo. Subirá pues porque sube. Es muy importante diferenciar eso, diferenciar entre un patrón técnico y sus consecuencias a que no haya patrón técnico, pero se pueda llegar al mismo cauce. Los dos puntos llevan a lo mismo, sí, pero si tú extrapolas una cosa a la otra, vas a salir a perder. Si el precio hoy no da ese movimiento al alza y se separa de este soporte, el doble suelo, pero mañana, por las noticias importantes que tenemos, por lo que sea, el precio se levanta, esto no implica que esto haya sido un doble suelo. Si tú operas un doble suelo siempre con estas características, vas a salir a perder, porque no tiene los efectos que tiene un doble suelo, porque el doble suelo es inmediato prácticamente. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esa resistencia intradiaria de los 26.000 y pico que he comentado, porque es lo que está marcando, lo que está evitando que el precio pueda dar ese movimiento. Yo creo que o confirmamos, lo más probable es que o confirmamos durante el día de hoy ese doble suelo que he comentado, o vamos a entrar en un rango. Vamos a entrar en un rango que va a anular prácticamente también este patrón de cuña, que va a dejar atrás este patrón, como digo, evidentemente de doble suelo diario, y que va a confirmar las características y condiciones de un rango. Un rango que, pues bueno, ahí ya no sé hacia dónde podríamos atacar. No sé si podríamos llegar a atacar la parte superior del canal, aunque ya lo haríamos en forma de rango, con lo cual se perdería un poco esa veracidad de ruptura. Podríamos atacar incluso la parte inferior. Eso es lo de menos. Dentro del rango tenemos que aceptar que ahí no podemos mandar, ahí no podemos predecir porque carece de dirección y carece de volatilidad. Con lo cual
tenemos que tener presente que, pues bueno, si hoy no se confirma esa situación de desapego del doble suelo, lo más probable es que el precio entre en un rango que pueda tocar partes superiores y partes inferiores antes de, pues bueno, tomar una dirección mucho más clara. Lo bueno es que en gráfico semanal, pese al rango intradiario o al rango diario, seguimos teniendo una claridad absoluta, con lo cual es un poco en lo que nos tendríamos que focalizar. Cuidado que, pues bueno, hoy tenemos noticias importantes a las 2:30, UTC más 2 en Estados Unidos, temas de IPC, con lo cual si durante esa hora veis volatilidad, es probable que venga por ahí. Y que además, pues bueno, mañana tenemos noticias importantes en la Fed, se presentan los tipos de interés, pasado mañana en Europa. Bueno, tenemos una semana cargada, ¿no? Entonces voy a ir a analizar la última hora de Binance y luego la última hora de Ripple. Va a ser muy rápido porque al final no ha cambiado literalmente nada de lo que hemos estado hablando. El precio, pues bueno, se está acercando a este nivel de soporte de los 216. Es un nivel muy importante. A ver, ahí estamos. En gráfico semanal ya comentamos diferentes niveles que, pues bueno, de romperse, por ejemplo, los 262, estuvimos hablando de ello justamente pues la semana pasada, podrían indicar caídas. Son niveles que siempre que se han roto, se ha dado la vuelta al precio. Fíjate cómo aquí se rompió y las semanas siguientes fueron para arriba. Aquí se rompió y las semanas siguientes fueron para arriba. Aquí se ha vuelto a romper, quedan 5 días aún para que termine esta semana, 5 días y 17 horas. Puede pasar literalmente de todo. Pero si no es una semana bajista, yo apostaría por una nueva recuperación de Binance. Eso no implica que el precio tenga que hacer el mismo movimiento que las otras veces, donde desde el mínimo ha formado una subida de un 85%, desde el mínimo ha formado una subida de un 61%, y pues bueno, no implica que desde el mínimo se tenga que ir nuevamente a los máximos recientes de 61% también, pero sí que podría implicar pues volver a testear esos 260, 270 aproximadamente, incluso 290 si mucho me apuras. ¿Cuál es el tema? Pues bueno, que es el típico movimiento alcista trampa. ¿Por qué? Pues porque venimos literalmente de hacer esto, de formar una ruptura, con lo cual cualquier movimiento impulsivo de Binance, de momento y hasta nueva orden, significa una ruptura, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, pullback y continuación. Hasta nueva orden, ¿ok? En gráfico diario, pues bueno, seguimos en las mismas. Tenemos como zona imán, por así decirlo, los 215, que más o menos ya los hemos tocado, o sea, hemos quedado a muy poco. ¿Por qué digo zona imán? Pues porque la gente normalmente, el trader, suele tener como referencia soportes y resistencias dentro de un rango como niveles de target. Entonces, ¿yo cómo lo voy a valorar el tema? Pues a la que el precio pueda llegar, si es que llega a estos niveles de aquí, 215, poder analizar para ejecutar algún tipo de orden con un stop loss muy ajustado y poder ver si el precio o vuelve a la parte superior del rango o como mínimo intenta hacer un pullback semanal para ver si vuelve a caer o ver qué es lo que sucede, ¿no? Así que tampoco hay mucha novedad en el caso de Binance, pese a que, pues bueno, está empezando, o el día de ayer fue una pequeña desaceleración, veremos cómo va el día de hoy, porque además, como he comentado en las noticias, seguramente Binance pueda recibir noticias penales más pronto que tarde. Y os aseguro que los primeros en enterarse serán los propios de Binance. Luego ya nos enteraremos los demás, pero Binance será el primero que no filtre lo que va a suceder o lo que les están metiendo para tomar sus propias decisiones, para hacer ejecuciones, para hacer lo que sea, y luego ya nos enteraremos los demás. Así que bueno, eso por delante. Finalmente, el análisis de Ripple de hoy lo tenemos por aquí, XRP. Bueno, a ver, las noticias de hoy, a lo que vamos a poder tener acceso en el caso de Ripple, los papeles y documentos de Hinman, eso ya está descontado, cuidado. Esto ya se comentó, bueno, no sé si hace un par de semanas o así, ya se habló que la jueza que está llevando el caso da por buenos esos documentos, y que iban a presentarse. Entonces, esto no es algo que pueda descontarse como positivo durante las próximas horas. En mi opinión, veremos el transcurso, veremos lo que hay, el contenido de esos papeles, de esos documentos, y luego ya veremos si es suficiente como para descontar un nuevo movimiento o no. Pero de entrada la respuesta es no, que no venga ahora ningún iluminado y piense, buah, soy más listo, voy a comprar por lo de los papeles. No, Entonces, Ripple sigue mejor que las demás, esto es así, sigue formando un patrón mucho más atractivo que las demás, solo hay que ver la diferencia entre Ripple y Bitcoin, aquí lo tenemos, la diferencia en el pullback. Cuando digo un movimiento mejor que los demás, me refiero a estas últimas semanas, porque igualmente Ripple sigue encallado entre la zona de soporte 0,3 y la zona de resistencia 0,6.
nivel de rango importantísimo en términos semanales. Ya estuvimos hablando de la fortaleza de Ripple cuando atacaba la parte inferior del rango, porque al final, si tú no puedes romper lo de arriba, lo que tienes que hacer es hacerte fuerte en lo de abajo. Y Ripple lo ha hecho muy bien. Como no podía romper lo de arriba, ha estado haciéndose muy fuerte cada vez que ha tocado la parte inferior, hasta el punto que vuelve a presentarse en la parte superior. ¿Está preparado para romper esa parte? Como no sea a través de noticias, la respuesta, en mi opinión, es no. Entonces, lo más probable es pues, poder ver otro nuevo movimiento de cogida de impulso, de cogida de oxígeno de Ripple, antes de ver si, pues bueno, en este caso, en vez de la parte superior nos vamos totalmente a la inferior, si nos quedamos en una zona intermedia. Tiene un punto intermedio en 0,42 aproximadamente, donde el precio pues bueno, se ha relacionado bastante bien. Resistencia, falsa ruptura, resistencia, soporte, con lo cual veremos si como mínimo hace bueno ese nivel. En términos un poquito más diarios, a ver si podemos hacer algún tipo de aproximación. Nuevamente, ¿esto es un nivel de un patrón correctivo? Hombre, la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque estamos claramente en una zona de resistencia. Toque, 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 toque. Esto es un patrón que lo más probable es que impulse al precio directamente hasta la media móvil de 50 diaria. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si necesita un nuevo rechazo, no sé si necesita una falsa ruptura de estos niveles, pero yo creo que esta estructura lo que está indicando es una desaceleración, falta de fuerza, nivel de resistencia, patrón técnico en forma de triángulo, de canal, lo que sea. Nuevo ataque al 0,494 aproximadamente. Desde esos niveles, pues ya veremos a ver hacia qué dirección tiramos, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, no me quiero enrollar mucho más. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.